Ujú. Buenas tardes compañeros y docente. En esta oportunidad vamos a tratar sobre la cirugía endoscópica nasal. El grupo está conformado por Carlos Ordóñez, Gabriela Angamarca, Maylinka Cuango, Alberto Apolo, Omar Lucero y mi persona Jessica Parra. Como parte introductoria tenemos que los senos paranasales son cavidades aéreas localizadas en el espesor de los huesos de la cara, anexas a las fosas nasales y están recubiertas por una mucosa que esta va a ser similar a dichas fosas. Existen 4 pares de senos paranasales, entre ellos tenemos los maxilares, los frontales, los etmoidales y los esfenoidales. Sobre esto se asientan múltiples patologías, tanto de carácter inflamatorio como de tipo tumoral. ¿Qué va a pasar con esto? Que disminuyen la calidad de vida del paciente, por lo que requieren intervención quirúrgica. Actualmente, con el avance de la tecnología, ha surgido la cirugía endoscópica. ¿En qué consiste esta técnica quirúrgica? Tenemos que la cirugía endoscópica nasosinusal es la técnica que va a ser utilizada para el diagnóstico y tratamiento de diferentes procesos, en donde en el interior de las fosas nasales y los senos paranasales. Esta fue popularizada tanto en Europa y en Norteamérica. Desde entonces revolucionaron el manejo quirúrgico de las enfermedades nasosinusales. Este procedimiento se distingue de otros por el uso del endoscopio. ¿Para qué? Para mejorar lo que es la ventilación y el aclaramiento muconasociliar y también la remoción de la patología tumoral. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía? Es la reparación de estructuras tanto anatómicas anómalas y de la extirpación de las lesiones que van a alterar las funciones normales de la nariz y de los senos paranasales, también abarcando los órganos vecinos y que son los responsables de causar molestias al paciente. Las ventajas de realizar esta cirugía laparoscópica, una de las ventajas de esta es que se puede realizar por medio de un endoscopio y de una cámara, lo cual puede facilitar o amplificar nuestra visión. Esto también nos puede ayudar bastante lo que es también en retirar o ver los tejidos que están en buen estado, o los tejidos que son de extracción o que nos están limitando en los senos paranasales o que nos está taponando. Se puede retirar con bastante facilidad y con mucha especificidad, ya que tenemos una visión bastante amplia. Esta cirugía también se acompaña o nos puede ayudar bastante lo que son los exámenes complementarios. Uno de los exámenes complementarios en los que se puede realizar lo que es la tomografía nos ayuda bastante, y también esta nos ayuda a que exista menos complicaciones y menos equivocaciones por medio de esta cirugía laparoscópica. Esto nos ayuda bastante también, ya que es una cirugía en la cual no se realizan cortes grandes, sino cortes pequeños para que solamente entre el endoscopio y la cámara y poder realizar la cirugía. En esta se evitan lo que son los grandes cortes para poder revisar o realizar la cirugía como se hacía antes. Esta cirugía también puede estar indicada en lo que son las sinusitis crónicas, como hablamos anteriormente, que son refractarias al tratamiento, o también lo que son las estación de adenoides, también las sinusitis fúngicas o las sinusitis bacterianas. También esta cirugía nos puede ayudar a lo que son a fístulas del líquido cefalorraquídeo. Esta cirugía nos puede ayudar a la rhinositis crónica con o sin pólipos refractaria al tratamiento. También lo que es el enfaloceles, los meningoceles, neuroblastoma olfatorio, y también esta cirugía, aparte de lo que nos puede ayudar a lo que es los senos paranasales, también puede ayudarnos a llegar a estructuras más lejanas, ya que su campo nos abre un poco más de visión y nos puede ayudar a no realizar cortes más grandes.
como son las fístulas que ya mencioné anteriormente, las fístulas del líquido cefalorraquídeo, meningoceles del receso esfenoidal lateral. En la evaluación preoperatoria se van a revisar tres aspectos, lo que es la evaluación clínica, que va a comprender los antecedentes, si presenta el paciente sinusopatías, el uso de medicamentos, enfermedades sistémicas o si el paciente ya ha sido sometido a cirugías previas y si ha tenido algunas complicaciones en estas cirugías. También se va a realizar lo que es el examen físico. El examen físico va a ser mediante una rinoscopía y la endoscopía, que nos va a permitir observar lo que es el aspecto de la mucosa, la presencia de secreciones. En caso de existir estas secreciones, se van a describir lo que es la coloración, el olor, la cantidad y la consistencia de estas secreciones. También podemos observar las variantes anatómicas que el paciente tiene en la región que se va a hacer operada. También vamos a tener, podemos observar si el paciente tiene algunos otros problemas como la presencia de pólipos. También se le va a pedir al paciente que se realice una tomografía computarizada en cortes coronales, ya que este es un método que nos ayuda a identificar y evaluar las situaciones del meato medio y el interior de los senos paranasales. En cuanto a los materiales que se van a necesitar para esta operación, van a ser cámaras de alta resolución, así como monitores quirúrgicos que van a permitir al médico observar a través de una televisión la imagen del campo operatorio. También se van a necesitar lo que son microderivadores, que va a permitir acortar el tiempo de la operación, ya que los cortes son más precisos y tiene un menor trauma de los tejidos del paciente, así evitando que los sangrados sean en gran cantidad y la recuperación más temprana del paciente. Vamos a comenzar con el primer abordaje. El primero es la sinusotomía frontal endoscópica. A continuación presentamos la tomografía de un paciente con obstrucción en el seno frontal. Normalmente la cavidad debe de estar llena de aire. En este caso podemos ver la ocupación del mismo. Entonces se decide el proceso de la sinusotomía frontal endoscópica. Para ello se debe cumplir con los siguientes procedimientos. Para comenzar con la técnica, inicialmente se tiene que realizar la introducción de un endoscopio a nivel del seno frontal. Para esto se tiene que utilizar y elegir un endoscopio apropiado. Tenemos endoscopios de 0, de 30 y de 70. Se tiene que elegir el mejor sin causar lesiones al paciente. Posteriormente se realiza una resección del proceso uncinado, es decir, una uncinectomía. Siguiendo a esto, se identifica el ostium del seno maxilar y se lo amplía, aunque no vamos a trabajar por ahora en este seno. Eso lo abordaremos más adelante. Siguiendo a esto, se tiene que realizar una incisión de 8 milímetros superior a la axila del cornete medio y se extiende anteriormente 8 milímetros. Posteriormente se continúa en sentido inferior. Una vez realizado esto, se eleva el colgajo con elevador de Freer y luego de ello se reseca el hueso en la unión anterior del cornete medio y la pared lateral nasal. Y finalmente, para concluir con la técnica, se reseca las celdillas de Ager-Nasi para visualizar el seno frontal, que es en donde se va a trabajar, y a este nivel vamos a drenar las secreciones y extraer si existe alguna patología tumoral. La sinusotomía frontal tiene tres tipos de abordajes. Tenemos entonces el draft tipo 1. En el draft tipo 1 se tiene que realizar cuando hay una obstrucción a la salida del receso frontal. Aquí se tiene que dejar intacto el ostium y se reseca lo que es el proceso uncinado y el Ager-Nasi. Y además las celdillas etmoidales anteriores. Y la búlula etmoidal en este caso no tiene que ser resecada. El abordaje tipo 2, es decir, el draft 2, aquí se tiene que realizar una resección del piso del seno frontal, es decir, se hace una incisión entre la lámina papirácea y el tabique nasal. Ahora vamos a ver el draft tipo 3 o Lothrop modificado. Está indicado ante el fracaso de las técnicas anteriores. También se indica en la sinusitis frontal de tipo crónica refractaria al tratamiento. Aquí consiste en realizar una etmoidectomía y resección de los senos frontales junto a la apertura de la ventana superior en el tabique nasal de una dimensión de 2 por 2 centímetros. Posteriormente se hace una resección con fresa acodada
en el piso del seno frontal, incluida la espina nasal hasta la glabela, y posteriormente el límite de esta intervención va a ser en la base del cráneo. No podemos abordar más allá porque podemos generar lesiones encefálicas. Ahora veremos lo que es el abordaje de los senos etmoidales. Aquí tenemos dos tipos de etmoidectomías, tenemos una anterior y una posterior. La anterior, ¿en qué consiste? Esta se inicia con la apertura de la bula en su pared medial e inferior con una cucharilla o pinza. Se extirpan sus paredes anteriores y mediales hasta llegar al techo y a la lámina papirácea, alcanzando a nivel de la lámina basal. Posteriormente se extirpa el resto de las celdillas etmoidales y se localiza la arteria etmoidal anterior en el espacio inmediatamente posterior a la pared anterior de la bula. Por delante de la arteria etmoidal anterior suele haber una fobia que limita posteriormente con el seno frontal. Esto es en cuanto a la etmoidectomía anterior. Ahora vamos a ver el abordaje posterior. Este se inicia localizando inicialmente la lámina basal o la raíz tabicante del cornete medio, que es la pared posterior de la bula. Se hace un abordaje el cual consiste en abrir paso al etmoides posterior. Se tiene que realizar una apertura ampliando el acceso al resto de las celdas posteriores cuyas paredes se extirpan, localizando la base del cráneo y, si es posible, de la arteria etmoidal posterior. Entonces aquí se trabaja este nivel y se va a realizar un drenaje. Lo más recomendable es que no sea por separado la etmoidectomía anterior y posterior, sino que sea una sola, tanto anterior como posterior, para disminuir las posibles complicaciones que puede haber a este nivel y así tratar la sinusitis crónica de tipo refractaria. La antrostomía maxilar endoscópica. La cirugía moderna del seno maxilar es la cirugía de microanatomía del espacio del meato medio nasal. La apertura de esta estenosis va a traer ciertos beneficios, como son el mejorar la ventilación y el drenaje del seno maxilar. Esto a su vez va a proporcionar un entorno que puede permitir la recuperación de la mucosa y ayudar a la reconstitución de la función mucociliar. Tenemos también varias indicaciones. Entre ellas, de primera elección, se encuentra la sinusitis crónica, el papiloma nasal invertido. También tenemos que uno de los objetivos quirúrgicos debe ser crear y mantener una cavidad quirúrgica amplia para facilitar el seguimiento endoscópico a largo plazo. Está indicada también en tumores benignos y malignos, sobre todo los que tienen extensa afectación de la base del cráneo, y una dacriocisto-rinostomía endoscópica transnasal. Ahora un pequeño resumen de cómo se realiza este procedimiento. Bien, en el punto 1 tenemos que una vez dentro de los senos paranasales y con ayuda del endoscopio vamos a identificar las estructuras como la apófisis unciforme y la bula etmoidal. En el punto 2 vamos a realizar una incisión de superior a inferior para confeccionar una línea guía y continuar con el proceso de remoción. En el punto número 3 vamos a delimitar la apófisis unciforme y en el punto número 4 vemos que mediante la línea guía que realizamos al inicio del procedimiento cortamos la sección superior e inferior de la apófisis unciforme. En el punto 5 vamos a realizar la exéresis de la apófisis unciforme con instrumentos cortantes. Y en el número 6, luego de extraída la apófisis unciforme, vamos a notar cómo el ostium del seno maxilar queda libre para una mejor ventilación. Como conclusiones finales, tenemos que la cirugía funcional endoscópica sinusal prácticamente ha reemplazado la técnica de Calwell-Luke en los últimos años, puesto que varias publicaciones han demostrado mejores resultados con más baja morbilidad con la cirugía endoscópica que con una cirugía abierta externa. La maxilectomía medial endoscópica. Esta técnica consiste en la resección completa del tabique intersinuso nasal por vía endonasal. Esto va a permitir el acceso completo a la cavidad del seno maxilar. ¿Qué beneficios nos trae? Pues nos permite reseccionar
neoplasias del seno maxilar, ya sean benignas o malignas. Sus principales indicaciones son los que afectan al seno maxilar y o extensiones a fosa pterygo-palatina e infratemporal. Entre estas tenemos las neoplásicas, como sinusitis crónicas, mucoceles, granulomas, síndromes del seno silente, quistes mucosos o pólipos antrocoanales. También tenemos neoplasias benignas. La más frecuente de ellas es la del papiloma invertido. También tenemos lesiones fibroóseas como el osteoma, el osteoblastoma, entre otros. Tumores glandulares, como pueden ser un lipoma, un fibroma o un ixoma. Tumores mesenquimales y tumores vasculares. También tenemos indicaciones en neoplasias malignas, como son el adenocarcinoma, el linfoma, sarcoma y carcinomas adenoides quísticos, entre otros. Ahora también un pequeño resumen de cómo se realiza este procedimiento. En el punto 1 se realiza primero una turbinectomía para ampliar el espacio de trabajo dentro de la cavidad nasal y así poder iniciar la resección de las estructuras de la pared lateral. En el punto 2 se realizará una unsiformectomía que, de no haberse realizado anteriormente, pues se realizará también para mejorar una ventilación. En el punto 3, con una ayuda de la aguja de microdisección, se comienza el tallado de la porción de la mucosa nasal y meatal para exponer estructuras óseas y conservar la mucosa, que se usará para retapizar parte del lecho mucoso una vez retirada la mucosa. En el punto 4 vamos a identificar el lugar de implantación del tumor para poder realizar la resección del mismo. En el punto 5 vamos a observar la extracción del papiloma por las fosas nasales hacia el exterior y, por lo que podemos ver en la imagen, se trata de uno bastante voluminoso. Y en el punto 6 vamos a tener una imagen de control del paciente a los 12 meses después del procedimiento. En esta podemos ver que hay una buena recuperación de la mucosa y que no existen signos de daño y el conducto lacrimonasal está permeable. Como conclusiones finales, también tenemos que esta técnica ha desplazado abordajes externos, como ya el mencionado, el Calwell-Luke, Denker, rinotomía lateral, sublabial o combinadas. Continuando con la siguiente técnica quirúrgica, vamos a tener la esfenoidotomía. Para comenzar con un pequeño concepto de lo que es esta técnica, esta va a ser endoscópica y va a constar en la apertura del seno etmoidal por la vía del endoscopio, para poder así extirpar cualquier proceso patológico que se encuentre en el interior y así poder restaurar lo que es la ventilación y el drenaje. Si únicamente vamos a ampliar lo que es el orificio del drenaje, vamos a hablar de lo que es una esfenoidotomía simple, mientras que cuando la extensión de esta patología va a requerir lo que es exposiciones más altas del ostium, vamos a tener lo que es una esfenoidotomía amplia. Continuando con la esfenoidotomía simple. Para hablarles brevemente vamos a tener lo que es el ostium esfenoidal, que vamos a verlo directamente desde la fosa nasal. Y así vamos a luxar lateralmente los cornetes medios y el superior, como podemos ver en la imagen. Aunque puede realizarse una esfenoidotomía simple usando este mínimo abordaje, también podemos hacer otro procedimiento aparte de este. ¿Para qué vamos a realizar esto? Esto vamos a realizarlo con el fin de prevenir lo que es la estenosis cicatrizales posquirúrgicas. Y aquí va a ser aconsejable extirpar al menos el cornete superior, abriendo de esta manera la celda etmoidal más posterior y medial, como podemos ver en la siguiente imagen. Continuando con la esfenoidotomía amplia.
La mayoría de esta esfenoidotomía amplia va a ser de manera endoscópica. Se va a realizar para poder tratar las patologías hipoficiarias que van a estar debidos a una alta prevalencia de lo que son los tumores hipoficiarios y a la que el abordaje endoscópico va a sustituir a los anteriores abordajes que se tenían, que eran mediante microscopio. En la gran parte de los centros que se van a tratar esta patología va a ser muy beneficioso porque tiene una baja morbilidad y porque va a proporcionar una visión muy superior de lo que es el campo quirúrgico. En esta imagen vamos a ver en la imagen izquierda, esto es una esfenoidotomía izquierda. Si podemos ver en la imagen A, en la que se señala con la flecha, vamos a ver el recorrido antiguo que tenía la pared etmoidal anterior. En la imagen A vamos a observar lo que es el sangrado de la arteria nasal posterior derecha, mientras que en la imagen B vamos a poder observar que superiormente existe una neumatización amplia del etmoides posterior izquierdo, que contiene el nervio óptico, como podemos ver está marcado en el asterisco. Este va a estar en sentido de una celdilla de Onodi. Entre las principales complicaciones vamos a tener lo que es la hemorragia. Esta va a ser una de las complicaciones intra y postoperatorias más frecuentes. Especialmente las vamos a encontrar en pacientes que hayan sido tratados con salicilatos. Esta se va a clasificar en 3, de acuerdo a la pérdida de sangre que haya habido. En leve, cuando hay una pérdida menor a 30 mililitros. Moderada, cuando hay de 30 a 60 mililitros de pérdida. Y cuando va a ser una significativa pérdida de sangre, cuando sea mayor a los 60 mililitros. Debemos tener en cuenta que las principales arterias que van a estar afectadas al momento de la operación van a ser la rama nasal posterior de la arteria esfenopalatina y también las ramas de la esfenopalatina que van a vascularizar lo que es el cornete medio y los inferiores. Continuando con las complicaciones orbitarias. Primero tenemos las afecciones palpebrales. Aquí se va a producir como una secuencia de penetraciones indebidas en lo que es la órbita tras una ruptura de la pared media de la misma. Tenemos el hematoma orbitario. Esta va a ser muy poco frecuente, pero tiene un origen en la lesión cuando existe en la arteria etmoidal anterior, cuyo extremo proximal se va a retraer, continuando el sangrado en el interior de lo que es la órbita. También puede presentarse una ceguera. Esta se puede ocasionar por mecanismos diferentes. El diagnóstico preciso va a requerir de una interconsulta de manera inmediata con lo que es un oftalmólogo. También tenemos lo que es la diplopía. Esta se va a producir debido a una lesión de la musculatura extraocular. Esta es mucho más frecuente y se va a dar en el músculo recto interno y el oblicuo superior o también de sus inervaciones. Continuando con las complicaciones intracanales. Aquí las zonas de alto riesgo van a ser lo que es la lámina cribosa, la pared medial de lo que es etmoides anterior y la pared fovea etmoidal y el etmoides posterior. Entre los que más van a estar afectados aquí nos va a causar las siguientes complicaciones, que va a ser una fístula de líquido cefalorraquídeo, un neumoencefalohematoma o también abscesos epidurales o intracraneales. Continuando con los cuidados postoperatorios. Una vez que ya se haya completado el acto quirúrgico, se va a proceder a realizar un taponamiento de las fosas nasales con una gasa empapada en un antibiótico. Este proceso se tiene que mantener por un tiempo sumamente corto y esta va a variar de acuerdo a la técnica quirúrgica que se use o del procedimiento en el paciente que se tenga que realizar. La única forma en la que se tiene que prescribir lo que es un antibiótico es cuando se mantengan estas gasas por más de 48 horas.
Para nosotros poder tener un buen control postoperatorio, se debe realizar de manera muy cuidadosa una limpieza de lo que son las cavidades nasales mediante el uso de un endoscopio. ¿Para qué vamos a hacer esto? Esto lo vamos a realizar para nosotros poder eliminar costras y secreciones que se hayan formado aquí en la mucosa. Debemos tener en cuenta que al nosotros retirar estas costras, vamos a también desprender lo que es la mucosa que se está restableciendo. Para esto nosotros vamos a utilizar lo que es la solución salina. Este es de gran importancia porque va a ayudar a evitar que se formen estas costras y así va a ayudar a la restitución del drenaje mucociliar con mayor prontitud. El único caso en el que nosotros vamos a dar antibióticos complementarios va a ser cuando exista un acúmulo de pus o una sobreinfección, así como casos en los que se haya quedado costras por un tiempo extenso.